Una mujer no puede hacer ese disparo, había dicho repetidamente el comandante Seal. Pero cuando los misiles nucleares estaban a 30 segundos de ser lanzados, recurrió desesperadamente a la francotiradora que había ignorado. Ahora eres nuestra única esperanza. Te presento a la sargento Sofía Ghost Vázquez, de 28 años, cabello oscuro, siempre trenzado al estilo táctico, ojos marrones capaces de calcular trayectorias balísticas a distancias que desafiaban las leyes de la física. Durante 5 años, sirvió como tiradora de precisión en las unidades de francotiradores de élite del ejército. Pero para la mayoría de los comandantes Seal, seguía siendo solo la francotiradora que no encajaba en operaciones que requerían disparos imposibles bajo la máxima presión. El camino de Sofía para convertirse en una de las francotiradoras más letales del mundo había comenzado en las montañas de Montana, donde su padre, un francotirador explorador retirado de la infantería de marina, le había enseñado que el tiro de precisión se basaba tanto en las matemáticas y la paciencia como en la puntería. A los 16 años, ya acertaba constantemente en campos de tiro que impresionaban a cazadores veteranos y tiradores de competición de toda la región. Durante su infancia, Sofía, su padre, le había enseñado que el tiro a larga distancia era tanto una ciencia como un arte. Cada fin de semana, viajaban a parajes remotos de montaña donde aprendió a interpretar patrones de viento que la mayoría de la gente no podía detectar, a calcular los efectos atmosféricos en la trayectoria de las balas y a comprender cómo factores ambientales como la temperatura y la humedad podían afectar la precisión a largas distancias. «Mija», le decía mientras practicaban a distancias extremas. Un verdadero francotirador no solo da en el blanco. Un verdadero francotirador entiende que a veces una bala puede cambiar el curso de la historia. La responsabilidad que conlleva esa capacidad es mayor que la habilidad necesaria para disparar. El entrenamiento había sido exhaustivo y exigente, abarcando no solo puntería, sino también técnicas de campo, camuflaje, técnicas de acecho y los principios matemáticos que rigen las trayectorias balísticas en campos de tiro donde la mayoría de los tiradores nunca habían intentado un enfrentamiento. Sofía aprendió a calcular la caída de bala medida en decenas de pies, la deriva del viento que podía desplazar proyectiles por metros y factores ambientales que los programas de entrenamiento convencionales no abordaban. La metodología de entrenamiento de Miguel fue única en su integración del estudio académico con la aplicación práctica. Sofía aprendió física balística de libros de texto de nivel universitario, estudió meteorología para comprender los patrones de viento y las condiciones atmosféricas, y dominó conceptos matemáticos que le permitieron hacer cálculos mentales que otros francotiradores necesitaban computadoras para lograr. Para su 18 cumpleaños, Sofía estaba haciendo impactos consistentemente a distancias superiores a los 2000 metros utilizando equipo civil que era inferior a los sistemas de francotirador militares. Su comprensión matemática de la balística había impresionado a los profesores universitarios cuando consideró brevemente estudiar ingeniería aeroespacial antes de decidir alistarse en el ejército. Sofía se había alistado en el ejército a los 18 años, impulsada por el deseo de servir a su país y seguir los pasos de su padre. Sus puntuaciones iniciales de puntería fueron tan excepcionales que la recomendaron de inmediato para el entrenamiento de francotiradores, donde batió múltiples récords de precisión a larga distancia y competencia táctica bajo presión. Durante la escuela de francotiradores, Sofía demostró capacidades que superaban los requisitos militares estándar. Su disparo de entrenamiento más largo confirmado fue de 3.200 metros, logrado mediante cálculos ambientales que sus instructores incorporaron al programa avanzado. Sin embargo, a pesar de sus habilidades demostradas, se enfrentó constantemente al escepticismo de los comandantes masculinos, quienes cuestionaban si las mujeres podían soportar la presión psicológica del tiro de precisión en combate. El escepticismo no se limitaba a su género, sino que también se extendía a su enfoque poco convencional en las operaciones de francotiradores. El entrenamiento de Sofía enfatizaba la precisión matemática y el análisis del entorno hasta un punto que algunos instructores consideraban excesivo.
Sus cálculos detallados y su preparación metódica a veces se consideraban una exageración en lugar del enfoque sistemático que le permitió su extraordinaria precisión. La doctrina militar tradicionalmente enfatizaba la velocidad y la agresividad en las operaciones de francotiradores, pero el enfoque de Sofia priorizaba la precisión y el cálculo sobre la rapidez de combate. Sus métodos requerían más tiempo de preparación, pero producían resultados que superaban constantemente las expectativas convencionales de precisión a larga distancia. Sofia obtuvo su distintivo de llamada «fantasma» durante su segundo despliegue en Siria, cuando supervisaba a las fuerzas de operaciones especiales que realizaban una extracción de alto riesgo. Sus disparos eran tan precisos y su posicionamiento tan perfecto que las fuerzas enemigas nunca detectaron su presencia, lo que dio lugar a informes de misión que la describían como un fantasma que eliminaba amenazas antes de que éstas supieran que estaban siendo perseguidas. El despliegue en Siria demostró la capacidad de Sofia para operar en entornos urbanos complejos donde las tácticas convencionales de francotirador eran insuficientes. Desarrolló técnicas para disparar a través del terreno urbano que requerían comprender cómo los edificios, vehículos y las condiciones atmosféricas de las ciudades afectaban las trayectorias de las balas a largas distancias. Las operaciones de francotirador urbano presentaban desafíos únicos que requerían la adaptación de técnicas desarrolladas para terrenos rurales y montañosos. Sofia había aprendido a tener en cuenta la distorsión térmica de las superficies de hormigón, los patrones de viento creados por las estructuras de los edificios y las variaciones atmosféricas causadas por la contaminación urbana y la actividad industrial. En más de 5 años de despliegues operativos, Sofia había acumulado 67 bajas confirmadas, lo que la convertía en una de las tiradoras de precisión más letales de la historia militar estadounidense. Sus innovaciones en tiro a larga distancia extrema habían sido estudiadas por escuelas de francotiradores de todo el mundo, y su comprensión de la física balística había contribuido a mejoras en el equipo y los protocolos de entrenamiento. Su enfoque en las operaciones de francotirador había evolucionado más allá de la doctrina militar convencional, incorporando principios científicos que la mayoría de los tiradores nunca estudiaban. Sofia comprendía la física atmosférica, el análisis de patrones de viento y las matemáticas balísticas a un nivel que le permitía realizar disparos que otros francotiradores consideraban imposibles. Su reputación había comenzado a influir en el pensamiento militar sobre el potencial del combate a larga distancia extrema, cuestionando las suposiciones sobre los límites prácticos del tiro de precisión. Sus técnicas se estudiaban no solo por sus aplicaciones tácticas, sino por su potencial para redefinir el pensamiento estratégico sobre la guerra asimétrica y el combate de precisión. Sin embargo, a pesar de su probada trayectoria, Sofia aún se enfrentaba a la resistencia de los comandantes, que creían que ciertas misiones requerían las capacidades tradicionales de un francotirador en lugar de las innovaciones en tiro de precisión que ella había desarrollado. El comandante David L. Patterson era precisamente el tipo de oficial que representaba la resistencia institucional a la cambiante cultura militar. A sus 42 años, con 18 años de experiencia en operaciones SEAL y un baúl repleto de medallas, comandaba el equipo SEAL 7 con una actitud tradicional que priorizaba la agresión física y las tácticas convencionales sobre enfoques innovadores que desafiaban la doctrina establecida. Patterson se había forjado una reputación en una época en la que las operaciones especiales eran dominio exclusivamente masculino y su visión del mundo se había forjado tras décadas de misiones exitosas basadas en una potencia de fuego abrumadora y soluciones tácticas tradicionales. Respetaba la competencia y la dedicación, pero su definición de ambas se veía limitada por experiencias que no incluían trabajar con operadoras en puestos críticos. Su estilo de liderazgo enfatizaba las tácticas agresivas y las soluciones convencionales que habían demostrado ser exitosas durante su carrera. Creía que las misiones más críticas requerían personal capaz de manejar el estrés físico y psicológico extremo utilizando métodos probados en operaciones anteriores. El escepticismo de Patterson hacia los enfoques innovadores no era del todo irrazonable. Su experiencia le había enseñado que las tácticas experimentales a menudo fracasaban bajo la presión de las operaciones reales,
donde los métodos probados proporcionaban la fiabilidad necesaria para el éxito de la misión. Sin embargo, su reticencia a considerar nuevas capacidades le llevó a veces a pasar por alto soluciones que podrían mejorar la eficacia operativa. La crisis que pondría a prueba tanto las capacidades de Sofia como los prejuicios de Patterson comenzó con informes de inteligencia que indicaban que un científico nuclear rebelde había robado uranio apto para armas y planeaba detonar un dispositivo nuclear en un importante centro de población. El Dr. Viktor Klov, ex diseñador de armas soviético, había estado vendiendo tecnología nuclear a organizaciones terroristas mientras desarrollaba su propia capacidad para desencadenar un intercambio nuclear entre potencias mundiales. Las agencias de inteligencia habían rastreado a Klov hasta una instalación remota en las montañas de Asia Central, donde se preparaba para lanzar un misil con ojiva nuclear que impactaría en una gran ciudad y sería atribuido a una nación hostil, activando protocolos automáticos de represalia nuclear que podrían derivar en una guerra nuclear global. La instalación estaba ubicada en un terreno que imposibilitaba un asalto militar convencional. Rodeado de montañas y protegido por sofisticados sistemas de defensa aérea, el complejo de Klov solo podía ser accedido a través de un estrecho valle cubierto por múltiples posiciones defensivas. Cualquier ataque convencional le daría a Klov suficiente aviso para lanzar su misil nuclear antes de que las fuerzas de asalto pudieran llegar a la instalación de lanzamiento. La única solución táctica era un disparo de precisión de francotirador que pudiera eliminar a Klov antes de que pudiera iniciar la secuencia de lanzamiento. Pero el disparo tendría que realizarse desde una distancia extrema de más de 7.000 metros para evitar ser detectado por sus sistemas defensivos. Un disparo así requeriría cálculos ambientales perfectos, un equipo impecable y una puntería al límite de la capacidad humana. La planificación inicial de la misión de Patterson se había centrado en francotiradores masculinos de su propia unidad. A pesar de los informes de inteligencia que enfatizaban los extremos desafíos técnicos del disparo requerido, suponía que la misión requería a alguien con amplio entrenamiento SEAL y experiencia en combate, cualificaciones que asociaba con operadores masculinos más que con francotiradores del ejército, independientemente de sus capacidades demostradas. Necesitamos a nuestro mejor tirador de largo alcance para esta misión, había anunciado Patterson durante la sesión informativa inicial. El suboficial Rodríguez es el que tiene más experiencia con disparos de largo alcance en nuestra unidad. Sofia había estado presente durante la sesión informativa como parte del grupo de trabajo conjunto reunido para la operación, pero Patterson había dirigido constantemente las discusiones tácticas hacia su propio personal en lugar de considerar capacidades externas a su estructura de mando inmediata. El suboficial Marcus Rodríguez era el tirador designado de Patterson, un francotirador competente con una sólida formación y un rendimiento fiable en operaciones convencionales. Su mayor derribo confirmado fue de 1.847 metros, logrado durante operaciones antiterroristas en Irak utilizando equipo y técnicas militares estándar de francotirador. Sin embargo, Rodríguez nunca había intentado disparos a una distancia cercana a los 7.000 metros, y su formación no había incluido los cálculos balísticos avanzados ni las técnicas de análisis ambiental que Sofia había desarrollado durante su carrera, centrándose en el tiro de precisión a distancias extremadamente largas. Señor, había dicho Sofia durante la sesión de planificación, he realizado disparos a distancias superiores a los 3.200 metros en combate. Mi experiencia con balística de largo alcance podría ser relevante para este perfil de misión. La respuesta de Patterson fue desdeñosa. Sargento Vázquez, no se trata de récords de puntería individuales. Esta misión requiere a alguien con entrenamiento SEAL y la fortaleza psicológica para actuar bajo presión extrema. Una mujer no puede realizar ese disparo cuando lo que está en juego es una guerra nuclear. Sofia había aceptado la decisión de Patterson profesionalmente, pero en privado había comenzado a realizar su propio análisis de la situación táctica. Utilizando imágenes satelitales y datos ambientales, calculó los patrones de viento, las condiciones atmosféricas y las trayectorias balísticas para un disparo a 7.000 metros desde varias posiciones alrededor de las instalaciones de KOF. Su análisis reveló que el disparo era técnicamente posible,
pero requeriría una coordinación perfecta de múltiples factores ambientales y capacidades de equipo que existían en los límites absolutos de la tecnología actual. El margen de error se mediría en milímetros, y el éxito dependería de cálculos que la mayoría de los francotiradores nunca lo habían intentado. Durante 3 días, Sofía estuvo en posición de vigilancia de refuerzo mientras el equipo de Patterson se preparaba para la aproximación a su misión principal. Durante este tiempo, continuó perfeccionando sus cálculos balísticos, estudiando los patrones de viento con su mira telescópica e identificando la posición de disparo óptima para un combate a 7000 metros. Las condiciones ambientales durante esos 3 días habían estado cambiando constantemente, lo que requería que Sofía actualizara constantemente sus cálculos para tener en cuenta los patrones de viento cambiantes, las variaciones de presión atmosférica y las fluctuaciones de temperatura que afectarían la trayectoria de la bala a distancias extremas. Su preparación había sido tan exhaustiva que desarrolló múltiples planes de contingencia para diferentes escenarios ambientales. Los modelos matemáticos de Sofía se habían vuelto cada vez más sofisticados a medida que recopilaba más datos ambientales. Estaba considerando factores que la mayoría de los francotiradores nunca consideraban: el efecto de la altitud en la densidad del aire, los gradientes de temperatura que creaban capas atmosféricas con diferentes propiedades refractivas y las variaciones de presión barométrica que podían afectar la estabilidad de la bala durante su prolongado tiempo de vuelo. El equipo de Patterson había intentado múltiples aproximaciones a las instalaciones de KOF, pero cada intento había sido detectado por los sistemas defensivos, lo que los obligó a retirarse antes de alcanzar el alcance efectivo. Las tácticas de asalto convencionales resultaban insuficientes contra un enemigo que había elegido su posición defensiva, específicamente para neutralizar los enfoques militares tradicionales. Al cuarto día de operaciones, los informes de inteligencia indicaban que KOF se preparaba para ejecutar su lanzamiento nuclear en cuestión de horas. Las imágenes satelitales mostraban un aumento de la actividad alrededor de la instalación de misiles, con personal técnico realizando los preparativos finales para un lanzamiento que podría desencadenar una guerra nuclear global. El último intento de asalto de Patterson había sido detectado y repelido por las fuerzas defensivas de KOF, dejando al equipo SEAL acorralado a una distancia que imposibilitaba el tiro convencional. Las intercepciones de radio indicaban que KOF estaba comenzando sus preparativos finales de lanzamiento con misiles nucleares programados para alcanzar objetivos que garantizarían una represalia masiva y una escalada del intercambio nuclear. Comando, esto es acero. La voz de Patterson transmitía desesperación y agotamiento tras 4 días de intentos tácticos fallidos. No podemos alcanzar un alcance efectivo sin ser detectados. Solicitamos apoyo aéreo inmediato para el asalto final. Comando Acero, el apoyo aéreo no está disponible debido a los sistemas de defensa aérea enemigos. Están autorizados para cualquier solución táctica que impida el lanzamiento nuclear. Patterson miró a su equipo acorralado y luego a Sofía, que había estado manteniendo vigilancia desde una posición a 7000 metros de las instalaciones de KOF. Durante 4 días, había descartado sus capacidades. Pero ahora las soluciones convencionales se habían agotado y la guerra nuclear era inminente. Comprender que necesitaba las capacidades únicas de Sofía fue tan humillante como aterrador. Patterson había dedicado su carrera a creer que las misiones más críticas requerían enfoques SEAL tradicionales. Pero ahora se enfrentaba a una situación en la que la innovación y la destreza técnica extrema importaban más que el entrenamiento convencional. Vázquez, llamó Patterson por radio, con la voz cargada de un holocausto nuclear inminente. Puedes hacer un disparo a 7000 metros. Sofía había estado esperando este momento, rastreando los patrones de viento y las condiciones atmosféricas mientras calculaba la trayectoria balística que podría salvar al mundo. Comandante, he estado calculando este disparo durante 3 días. El viento varía entre 13 y 19 kilómetros por hora del noroeste. El objetivo es móvil, pero sigue patrones predecibles. El disparo es técnicamente factible con la compensación ambiental adecuada. Vázquez, si fallas, los misiles nucleares se lanzarán en 30 minutos.
Esto no se trata de... Ya no hay récords de puntería. Se trata de prevenir una guerra nuclear global. Sofía ajustó su mira para el alcance extremo, realizando cálculos que incorporaban la presión atmosférica, la humedad, los gradientes de temperatura y la rotación de la Tierra. A 7000 metros, incluso factores ambientales mínimos podían causar un fallo medido en metros en lugar de en milímetros. Comandante, entiendo lo que está en juego. Me he preparado para este disparo toda mi carrera. A través de su mira, Sofía pudo ver a Kov moviéndose entre la instalación de control de lanzamiento y el área de preparación de misiles. Los informes de inteligencia indicaban que estaba realizando las comprobaciones finales del sistema antes de iniciar una secuencia de lanzamiento que sería irreversible una vez iniciada. Los desafíos técnicos de un disparo a 7000 metros superaban cualquier intento en operaciones militares convencionales. Sofía dispararía a una distancia donde la caída de gravedad superaba los 45 metros, donde la deriva del viento podía desplazar la bala decenas de metros y donde el objetivo sería apenas visible, incluso con ópticas de alto aumento. El entrenamiento de su padre la había preparado precisamente para este tipo de disparo. Años de práctica en el entorno montañoso de Montana le habían enseñado a interpretar las condiciones atmosféricas que la mayoría de los francotiradores no podía detectar, calcular trayectorias balísticas que consideraran factores que el entrenamiento estándar ignoraba y mantener la concentración psicológica necesaria para disparar bajo presión extrema. Acero. Esto es fantasma. Tengo adquisición de blancos. Al comenzar los cálculos finales, Sofía controló su respiración, sintiendo que su ritmo cardíaco se desaceleraba al ritmo que su padre le había inculcado durante miles de horas de práctica. La mira se fijó en el centro de masa de Kov. Pero a 7000 metros, apuntaba a un punto en el espacio donde calculó que estaría cuando su bala llegara casi 8 segundos después del disparo. La precisión matemática requerida era asombrosa. Sofía tuvo que considerar la caída de la bala, la deriva del viento, la densidad atmosférica, las variaciones de temperatura, la presión barométrica y el efecto Coriolis causado por la rotación de la Tierra. Un error de cálculo de incluso 1 grado resultaría en un fallo que podría desencadenar una guerra nuclear. Se ha iniciado la secuencia de lanzamiento nuclear de acero fantasma. Tiene aproximadamente 20 segundos antes de que el lanzamiento sea irreversible. Sofía realizó los ajustes finales de la mira, confirmando los cálculos ambientales que representaban la culminación de todo lo que su padre le había enseñado sobre tiro de precisión. Esto no era el disparo más lejano jamás intentado. Fue el disparo más importante en la historia de la humanidad. Fantasma de acero. Disparo listo. Confirme la autorización para el combate. Fantasma, está autorizado para el combate. El mundo cuenta con usted. Sofía exhaló la mitad del aliento y mantuvo el dedo presionando firmemente el gatillo de su rifle personalizado. A 7000 metros de distancia, el Dr. Víctor Kov realizaba las últimas comprobaciones de un misil nuclear que podría acabar con la civilización. El rifle disparó durante casi 8 segundos. Sofía siguió la trayectoria invisible de la bala a través de su mira, sabiendo que el destino de la humanidad viajaba por el aire a 914 metros por segundo hacia un objetivo que representaba la diferencia entre la continuidad de la civilización y el holocausto nuclear. A 7000 metros de distancia, el Dr. Víctor Kov cayó al instante cuando la bala de Sofía dio en el blanco con una precisión matemática que desafiaba la probabilidad. La secuencia de lanzamiento nuclear se detuvo con su dedo aún extendido hacia el interruptor de activación final. Objetivo abatido, anunció Sofía con calma. Lanzamiento nuclear impedido. El silencio de radio que siguió duró casi 1 minuto mientras las implicaciones de su disparo se hicieron evidentes. A todos los que supervisaban la operación. Una sola bala disparada por una francotiradora, a quien Patterson inicialmente había despedido, acababa de evitar una guerra nuclear y salvar potencialmente miles de millones de vidas. Acero Ghost, objetivo neutralizado. Acero confirmado. El Dr. Kov ha caído. La instalación nuclear está segura. Misión cumplida.
La voz de Patterson al responder transmitía una mezcla de alivio, asombro y la humildad que surge al darse cuenta de lo erróneas que pueden ser las suposiciones fundamentales. Ghost, ese fue el disparo más importante de la historia de la humanidad. Acabas de salvar el mundo. Sofía mantuvo su posición de vigilancia mientras el equipo de Patterson aseguraba las instalaciones de Club, asegurándose de que las armas nucleares y los sistemas de lanzamiento estuvieran debidamente asegurados por especialistas en desactivación de artefactos explosivos. Su papel en la prevención de una guerra nuclear apenas comenzaba. El disparo había sido el momento crítico, pero las operaciones posteriores eran igualmente importantes para garantizar la seguridad global. El análisis técnico del disparo de Sofía se convertiría en un caso de estudio clasificado examinado por expertos en balística y estrategas militares de todo el mundo. A 7.000 metros, su bala había viajado durante 7,8 segundos, había caído más de 60 metros y había desviada por las condiciones del viento que cambiaban varias veces durante su trayectoria de vuelo. Pero Sofía había calculado todos estos factores con precisión, lo que permitió que su bala impactara a menos de 2 centímetros de su punto de impacto previsto. La precisión matemática requerida había superado cualquier logro previo en operaciones militares, lo que representaba una combinación de habilidad técnica y análisis ambiental que redefinió las posibilidades del tiro de precisión. 6 meses después, la sargento mayor Sofía Vázquez fue ascendida a sargento de primera clase y recibió la medalla de honor por prevenir una guerra nuclear mediante una puntería de precisión que salvó potencialmente miles de millones de vidas. Pero lo más importante es que nunca más volvió a escuchar a un comandante SEAL cuestionar si las mujeres podían manejar las misiones militares más críticas. El comandante Patterson se convirtió en uno de los defensores más firmes de Sofía, y con frecuencia les decía a otros oficiales que la suposición más peligrosa que podían hacer los líderes militares era descartar las capacidades basándose en el género en lugar del rendimiento comprobado. Su experiencia le había enseñado que la innovación y la excelencia técnica a menudo provenían de fuentes que la sabiduría convencional pasaba por alto. Hoy, la sargento mayor Sofía Ghost Vázquez dirige el programa de tiro extremo de largo alcance más avanzado del ejército, enseñando a los francotiradores que los límites de lo posible residen principalmente en las limitaciones de la imaginación, más allá de las leyes de la física. Sus alumnos aprendieron que el tiro de precisión a distancias extremas requiere no solo puntería, sino también cálculo matemático, análisis del entorno y la fortaleza psicológica para actuar cuando las consecuencias del fracaso se extienden mucho más allá de las misiones individuales. ¿Alguna vez te han descartado personas que no pudieron ver más allá de sus preconcepciones, solo para demostrar que tus capacidades excedían su limitada imaginación? La historia de Sofía nos recuerda que, a veces, los momentos más críticos de la historia dependen de personas subestimadas porque no encajaban en las expectativas convencionales sobre quien podía asumir la responsabilidad final. El comandante SEAL que repetía que una mujer no podía hacer ese disparo aprendió que el género era irrelevante cuando el destino de la humanidad se medía en milímetros de precisión balística. A veces, las balas más importantes son disparadas por las personas que otros creían menos propensas a salvar el mundo. Si crees que la verdadera capacidad se revela cuando todo está en juego, comparte esta historia. Porque en algún lugar, alguien está siendo subestimado basándose en suposiciones en lugar de en una capacidad demostrada, sin saber que su momento para salvar el mundo podría estar acercándose más rápido que una bala que viaja 7.000 metros para evitar una guerra nuclear. Sofía Vázquez no solo hizo un tiro imposible. Demostró que las limitaciones más peligrosas son las que nos imponemos a nosotros mismos y a los demás basándonos en prejuicios, más que en nuestro rendimiento. Gracias por ver el video. Si te gusta, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.